7 meses han pasado del accidente aéreo en San Felipe que le costó la vida al piloto acrobático Fernando Tapia. Tuvimos acceso a las últimas imágenes de él con vida y en estos registros aparece con Iván Taum. Él era un cercano colaborador y hoy está formalizado por el uso no autorizado de las tarjetas de débito de Tapia, con la que hizo costosas compras en los días posteriores a su muerte. La familia de este último no descarta una eventual intervención de terceros en la caída de la aeronave. Para nosotros es tremendamente extraño. Fernando era un profesional en lo que hacía. Nosotros queremos que se investigue qué pasó. Queremos saber si a Fernando lo mataron o no. San Felipe, 29 de octubre del 2025. Eran pasadas las 7 de la tarde cuando Fernando Tapia Contreras, un experimentado piloto acrobático de 43 años, despegó desde la pista del aeródromo Víctor Lafón con intenciones de hacer un vuelo recreativo. Pero menos de 6 minutos después sobrevino la tragedia. Este es el momento en que la aeronave se desploma sobre un predio privado en el sector 21 de Mayo, camino a Putaendo. Producto de la fuerza del impacto, Tapia perdió la vida y su avión ultraliviano terminó destruido e incendiado. Casi 7 meses después, las huellas del accidente aún son visibles en el lugar. Venía frente a mí la avioneta, venía de picada. Cuando se eleva, se escucha la revolución del motor y explota algo. Me da la sensación como que fue el motor y la hélice se desprendió, ¡pum! Y ahí ya cae. Era alguien muy solidario, intrépido. Con esto de la acrobacia participó en festivales aéreos a lo largo de todo Chile. Que un avión que funcionó el día martes perfecto, logró hacer vuelo invertido, me mandó el video, yo lo vi. Y que el día miércoles se accidente, para nosotros no es un descuido de él. Es imposible que haya sido un descuido de Fernando. Dos días después, el piloto fue despedido por compañeros y alumnos de distintos clubes de vuelo del país, incluido el de San Felipe, donde él ejercía como presidente. Fue en medio de este duelo que su familia se enteró de una desagradable noticia. La verdad es que nosotros queríamos recuperar la foto, porque él siempre sacaba fotos familiares. Llegó a nuestras manos su teléfono, quemado completamente. Mi sobrino logra recuperar este chip y comienzan a llegar notificaciones de movimientos bancarios. Entonces dijimos, pero Fernando falleció el miércoles y los movimientos eran jueves, después lunes. La sorpresa fue aún mayor cuando se dieron cuenta de que el ejecutor de estas compras y giros era su amigo Iván Taum, piloto de la misma escuela de vuelo. Este es el listado de movimientos bancarios que habría realizado con su tarjeta de débito, los que en total superan los 3 millones de pesos. Él estuvo haciendo compras, zapatillas, ropa, comida, en diversos locales a lo largo de la ciudad con la tarjeta de él. Nosotros lo conocíamos bastante poco, nos hizo creer que estaba muy afectado por la muerte de Fernando. A mi sobrino mayor le dijo, considérame como un padre, yo te voy a acompañar en todo lo que sea necesario. Iba al cementerio, me mandaba audios. Mientras tanto ocupaba las tarjetas. La familia del piloto, a través de su abogado, presentó una querella por los delitos de hurto y uso no autorizado de tarjetas de pago. Por esta última causa, Taum fue formalizado y actualmente se encuentra con arraigo nacional y firma mensual. Su única declaración hasta la fecha la entregó a una emisora local. Nosotros nos pasábamos plata y de hecho lo puedo ver a través de nuestras transferencias, porque cuando salíamos a tomar algo, a compartir un rato, había veces en las que yo pagaba la cuenta y él me transfería su parte, otras veces en las que él pagaba la cuenta y yo transfería mi parte, y algunas veces invitaba totalmente él, otras veces invitaba totalmente yo. Chilevisión Noticias accedió en exclusiva a estos registros captados por las cámaras de seguridad del aeródromo de San Felipe y que muestran a Taum compartiendo con Fernando Tapia el día previo y el mismo día del accidente. Aquí se les ve juntos 24 horas antes de la tragedia, mientras parecen revisar las conexiones y la correcta instalación de las piezas del avión. En esta otra secuencia, llevan la aeronave a la pista, pocas horas antes de su último despegue. Él relata que habitualmente Fernando
le pasaba la tarjeta para que él fuera a realizar ciertas compras. En el caso específico de lo que ocurre ese día, él va y compra unos completos en una fuente de soda y lo hace él con esa tarjeta. Incluso había comprado una manguera el día martes para el avión como repuesto, pero después no devolvió la tarjeta. Cuando ocurre el accidente, esta persona llega en el auto de Fernando. Obviamente fue chocante. Él andaba con las llaves de la casa y me dice, pero si quieres te lo devuelvo mañana. Entonces dije, ¿cómo se te ocurre que te lo vas a llevar? No, me lo llevo yo y lo dejo en la casa de Fernando, que es lo que corresponde. Acto seguido, Taum habría acompañado a la familia del fallecido piloto a la casa de este último. Según consigna la querella, fue aquí donde el imputado habría cometido un segundo delito, esta vez de hurto. Ingresa a la casa y se dirige raudamente hasta la habitación de Fernando y comienza a registrar la caja fuerte, donde habían armas de fuego que estaban inscritas debidamente, así como también a buscar relojes y otras cosas. De hecho, le lleva una caja con relojes a la familia, que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Y ahí la familia se da cuenta que ya faltaba un reloj en esa caja. Fernando tenía unos enanitos arriba de la chimenea que se los regaló su mejor amigo. Y era una cábala. Cada vez que sale un negocio para que salga bien, plata al enanito. El enanito tenía más de 700.000 pesos. No estaban. Las gafas que se compró para volar no están, ninguna de las dos gafas. Falta un rollo de plata en dólares y otro rollo en euros, tampoco está. El valor de las especies que habrían sido sustraídas ascendería a más de 1.800.000 pesos. Quisimos consignar la versión del imputado, pero no accedió a participar de este informe. Su abogado, en tanto, envió una declaración por escrito. Este es un extracto. El señor Taum instruyó que la actuación de su defensa siempre será reconocer los hechos y buscar soluciones desde ese punto. Las razones del por qué tenía esa tarjeta es porque la relación entre ambos siempre fue estrecha. El señor Taum solo ha sido formalizado por el delito vinculado al uso de la tarjeta bancaria y no ha sido formalmente imputado por otros hechos. En paralelo a estas indagatorias, hay una segunda investigación para esclarecer las causas del accidente aéreo, la que se encuentra desformalizada. Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil indicaron que la investigación técnica está en curso y que se emitió un informe preliminar a los 30 días del hecho. Uno de los puntos más llamativos de este informe dice relación con el motor de la aeronave, fabricado por la empresa Rotax. Tras ser consultados por la propia DGAC, este fabricante indicó que prohíbe estrictamente el uso de sus motores para acrobacias, tal como se indica en su manual del operador. El día anterior del accidente, Fernando realizó un vuelo de prueba puesto que le habían cambiado el motor y adicionalmente habían instalado un sistema para poder volar de cabeza. Este sistema él lo compra en Argentina, siendo que la marca y el fabricante del motor está en los Estados Unidos. Tiempo atrás, un piloto falleció en el mismo modelo con el mismo sistema. Nosotros queremos que se investiguen todas las hipótesis posibles porque él contrató personal especializado, debidamente certificado, para el cambio de motor. Fernando manipulaba su avión y los expertos, pero obvio que él estaba todo el día en el club, con él, todos los días, en un descuido. No sabemos, o sea, eso tiene que investigarse. Desde la Fiscalía Local de San Felipe señalaron que ambas investigaciones se encuentran vigentes y con diligencias en curso. La semana pasada se definió ampliar en 45 días el plazo de investigación por la causa vinculada al uso de la tarjeta. A casi 7 meses de su viaje inconcluso, las interrogantes en torno al accidente que le costó la vida a Fernando Tapia continúan en puntos suspensivos.